Aquí me quedo, por BIR Radio 101.7 FM. Bueno, 6:10 minutos de la tarde aquí en Estelí, Nicaragua, en los 101.7 FM, BIR Radio. Allí tenemos líneas en cabina 2719-9647 y en WhatsApp 8352-2428. Buenas tardes muchachos y muchachas que nos ven a través de la página 3 veces heroica. En la 3 veces heroica. Aquí saludos Erenia, se conectó la Erenia. Nos madrugó la Erenia en la 3 veces heroica. Saludos, compa. Y a todos. Ahí está Luna Lunera, dice saludos desde el más allá, o sea, de Masaya, de la tierra de Niquinomo, la tierra de nuestro general Sandino. Entonces, saludos Erenia, saludos Luna Lunera y a toda la gente que se está conectando a la 3 veces heroica y a los 101.7 FM BIR Radio. Les decía que el número de WhatsApp es 8352-2428 y el 2719-9647 en cabina si quieren llamarnos al aire. Entonces, como les habíamos puesto ahí en una fotito, tenemos a dos compañeros militantes del Frente Sandinista y que son muy comunicadores desde sus redes sociales, haciendo esos análisis y esas reflexiones muy importantes para nuestras nuevas generaciones, para la juventud. Entonces aquí tenemos al compañero Leonardo González Estrada, desde la tierra, todas las tierras de Nicaragua, dice que no quiere, de Inotea, pues. Entonces aquí tenemos a Leo. Saludos, hermano. Teníamos rato de querer tener a Leo en el programa Aquí me quedo, ¿verdad? Yo creo que desde que iniciamos y estuvo conectando ahí con nosotros. Y el histórico Pilo, pues, Porfirio Triminio Colindres, que hoy está fungiendo dentro de las paredes de Estelí, el muralismo, como siempre, desde hoy, no, toda la vida, ¿no? Porfirio que también es miembro fundador de la página 3 veces heroica. Es correcto, señor poeta. ¿Ah? ¿Cómo? No, aquí probando. Miembro fundador de la página 3 veces heroica y también eterno Aquí me quedo. Entonces, bueno, buenas tardes muchachos. Gracias, Leo, porque te dejaste venir. Sos bien aventurero, ¿verdad? Un honor. Gracias por ese esfuerzo de venirte desde Jinotega, pues, para estar aquí con nosotros en la cabina de BIR Radio. Un gran programa vamos a hacer el día de hoy. Entonces, Carlos, saludos a Carlito Castillo Valenzuela, que se está conectando por ahí. Carlos Vidal Tenorio Corea, saludos de Frente Sur Rivas, dice. Saludos, entonces, hermano. Y dijimos que ya estamos a 10 de octubre, tenemos muchas fechas históricas en octubre y la semana pasada estuvimos mencionando que el 12 de octubre conmemoramos los más de 500 años de resistencia nativa negra y popular en nuestra Latinoamérica, y también el 9 de octubre que fue asesinado el comandante Ernesto Guevara de la Serna, el Che, allá en La Higuera, Bolivia, capturado por el ejército boliviano entrenado por los yanquis en el 67. Allí capturaron la quebrada del Yuro en Bolivia, después que fue herido, y el 9 de octubre lo asesinan pues en la escuela de La Higuera. Fíjate clase de historia la que tiene esa escuela, vos. Una de esas aulas de clases, si existe todavía, menos que sí, tiene la historia de que allí estuvo el Che, capturado por el ejército boliviano. Con leyenda. Ajá. En las paredes, sí. Es como un santuario, ¿verdad?, a Ernesto. Bueno, pues un saludo a Leo. Es cierto, dijo, pues solo Payo nos pudo reunir, teníamos tiempo de querer hacer un encuentro con él. Y lo más rico es hacerlo a través de la comunicación y la lucha, en resistencia, ¿verdad?, a favor de nuestro pueblo. Efectivamente, octubre hay muchas cosas. Es más, hablar de estos temas, decía Leo, y es cierto,
necesitamos tiempo, buscarlo como cementar, tocarlo a un punto, a una temática, porque meternos a hablar sobre la fecha de la resistencia de los pueblos nuestros americanos, meternos a hablar de uno de los hombres más íconos de la lucha internacionalista, como Ernesto Che Guevara, es una cuestión de hacerlo con pinceles precisos, ya con tanto contenido, principalmente, pues, como te digo, en octubre, bueno, te cuento, el cumpleaños y paso la inmortalidad del jinotegano también, como vos, Benjamín Celedón, Francisco Benjamín Celedón, 4 de octubre, el cumpleaños también del comandante de nosotros, Esteliano de Francisco Rivera Quintero, un 4 de octubre, el inicio, pues, ofensiva final, octubre victorioso, o sea, octubre está muy bañado y sacudido incluso por huracanes que fueron los vientos de octubre que nos trajeron esa peste. La revolución bolchevique, es cierto, o sea, octubre tiene algo muy, muy especial, ya, y esos vientos, como te digo, que nos trajeron a la plaga española allá por 1492, pero bueno, cementando, hablando del Che, Ernesto Che Guevara, médico de profesión, humanista revolucionario, clasificado como máximo de su diplomado en los estandartes de lucha latinoamericana y más allá. Todos los calendarios del mundo apuntan el 8 de octubre y el 9 de octubre como el Día del Internacionalista Histórico, ya en base a todos los continentes de este globo llamado Tierra. ¿Qué podemos sacar para iniciar, involucrarlo? Creo que era su gran admiración que tenía Ernesto a la cultura originaria, al trabajo de transformación humana que hizo el ser humano originario antes de la venida de los españoles, ingleses, franceses e italianos. O sea, él siempre hacía sus reflexiones, muy joven, en ese recorrido que hizo, ¿verdad?, cuando él se dio la oportunidad de viajar por los pueblos del sur y encontrarse, pues, todas las culturas, estar en contacto directo con y desde la gente. Ahí es muchas cosas que hablar sobre ese encuentro que tuvo Ernesto con la gente que migraba para ir a trabajar unas mineras. Yo me acuerdo que hay una anécdota que se narra, se explica de que una vez dice que qué andaba, se encuentra una pareja de gente andina, entonces le preguntó que qué andaban haciendo. Ellos pues se encontraron, hicieron una fogata y algo. No, nosotros dejamos nuestro hogar, venimos caminando kilómetros tras kilómetros, centenares de kilómetros incluso, para buscar trabajo en una minera que hay aquí, por el lado de Chile. Entonces le dice, a él le dio pena cuando le preguntaron, ¿y ustedes qué andan haciendo? Y entonces le dio como se acalambró el hecho, no había que decir, pues, literalmente decía, andamos vagando. Pero en esa andanza... Hoy se diría turismo. En esa andanza fue que comenzó a tener la empatía revolucionaria que tuvo con y desde la gente. Pero regreso a eso, fue a su lucha en defensa de los originarios, que tanto fue así que una vez que se graduó de médico, partió a Guatemala, ya a ejercer su profesión como médico, pero no se quedó en Ciudad Guatemala. Ajá, ¿querías? Sí, me apretaba ahí. A ver, correcto. No quiero que desarrollemos y saltemos los hechos, los eventos. Es importante ubicar al Che Guevara en el contexto coyuntural del capitalismo y del imperialismo, porque eso marca la conciencia de los sujetos, ¿verdad? Estamos hablando de 1954, más o menos, ¿verdad? Cuando ya el Che Guevara se determina a participar de otra manera tanto en su vida, en la ciencia, pero también a observar las relaciones políticas. Entonces, ¿qué pasaba en 1954? Sube al norte, decía Pilo, ¿verdad? Pero estamos hablando que acababa de terminar una Segunda Guerra Mundial. Tenían 9 años, Pilo y Payo, de haberse configurado el mundo nuevo, o sea, las relaciones internacionales, donde las relaciones sociales, ¿verdad?, y de los pueblos iban a comenzar a construirse.
Y quien las estaba definiendo, todo lo estaba definiendo, era Estados Unidos, porque las Naciones Unidas pone un nuevo centro capitalista. Ya no existe Europa como centro capitalista, quedó destruida ya por la guerra de estos imperios, ¿verdad? ¿No? Se desmembraron orgánicamente esos imperios en Europa y en el este de Europa y Asia. Más o menos ya sabemos quién es el actor principal de esta Segunda Guerra, que es Rusia, la Unión Soviética, pero es importante saber cómo aquellos sujetos con las luces, como Ernesto Che Guevara, que no era el único, ¿verdad?, estaba despertando Fidel Castro en Cuba, ¿verdad? Estamos hablando que ya se estaban gestando condiciones en Nicaragua para ajusticiar a Somoza, más o menos en 1956. Estás hablando que hay un contexto de resistencia, ¿ya?, de contrapropuesta a esos alfiles que propone el imperio, que están acostumbrados los imperios a proponer para redefinir todas las relaciones capitalistas. Entonces el Che Guevara viene y participa ahí, llega exactamente cuando le dan un golpe de Estado a Guatemala, a Jacobo Arbenz, que genera un movimiento social, sindical, campesino, ¿verdad?, a favor del propio Estado, porque él le presenta un nuevo Estado a Guatemala, en contraposición a lo que había hecho a Arévalo, el abuelo del que está ahorita, del salvaje que está ahorita ahí en Guatemala. Ese es otro tema, pero es importante que vayamos dándole algunas pautas a los oyentes, a nuestros compañeros, para que sepan que Ernesto Che Guevara, pues, participa y la coyuntura global capitalista nueva, ¿verdad?, estaba gestando nuevos revolucionarios, así como ya habían en otros contextos, en otros territorios, otras naciones ya habían hecho su propuesta de compañeros y elementos, así como Zapata en el inicio del siglo XX, ¿verdad?, Zapata y Villa, etcétera. Pues entonces el sistema global genera, el sistema mundo, diría Immanuel Wallenstein, que ese es el segundo tema que venimos a tratar, genera también sus propias relaciones subjetivas y su antagónico, pues. Entonces, para que ahorita te voy a apretar la guitarra otra vez. Es correcto. Efecto, causa, consecuencia. Fíjate que ese punto que nos ayudaste a conceptualizar, donde administraba la vida Ernesto, pues estudiante, se habla que su familia viene de origen también de estudio y militancia comunista de izquierda allá en las Argentinas, pero el punto es cierto. ¿Qué venís a transformar? ¿Cuál es tu propuesta? Yo creo que Ernesto decía, la propuesta ya la teníamos. Nuestra propuesta era la que nos quitaron ellos cuando la invasión. Y mirá lo interesante, cuando yo hablaba sobre a dónde se fue a trabajar Ernesto, él no se fue, no se quedó en la capital de Guatemala, que bien lo pudo haber hecho. Él se fue exactamente a la selva lacandona, donde se encontraba, sabemos que Guatemala es de gran números de población originaria, incluso tuvo una relación con una pareja peruana, creo que también, que estuvo trabajando allá en la embajada de Perú, que fue donde él, correcto. Y mira cómo es interesante Nicaragua en esto que ocurrió con la invasión. Por eso que yo te digo que hay unos detalles que tienen raíces con el somocismo. Quien ayudó a la invasión para quitar a Jacobo Arbenz fue Somoza. Y salieron de aquí, igual que la misma en Playa Girón, 4 años después. No, perdón, 5 años después, para el 61 salió Somoza, porque Somoza, adiestrado en lo que es la propuesta de ese mundo que estaban vendiendo los yanquis, ya él tenía un papel fundamental para aquí en Mesoamérica. Y Ernesto iba a ser alguien que por naturaleza iba a hacer resistencia en contra de ese nuevo modelo que se estaba imponiendo. De hecho, que estábamos buscando, había un encuentro de los hermanos cubanos, ya después de la acción de Fidel, 26 de julio. Correcto,
y que se estuvieron exiliados en México, ¿verdad? Sí. Pero que también un compañero llamado Ñico López, creo, cubano, se encontraron en la casa de un nicaragüense. No sé si es de Sofonías Salvatierra, pero sí de un intelectual nicaragüense que era un antisandinista, Un antisomocista. perdón, un antisomocista, sí, y Somos arriba, creo que era. y que en la casa, correcto, en la casa de él, Enseñaron a disparar. se encuentra, y es ahí que hubo el encuentro de los cubanos con Ernesto, y que fue ahí también que salió el bautismo de decirle el Che, ya por el gentilicio, ¿cómo se dice? Por la forma de los argentinos de utilizar la palabra el Che. Y ahí fue el enlace que después, posteriormente, fue el encuentro de los dos grandes, allá en México, donde se conocieron con Fidel Castro Roosevelt. Y ahí hicieron la propuesta de poder ingresar a la isla. Entonces, esos enlaces de Ernesto, como te digo, vienen más allá, no es que se vino a figurar en Guatemala, no, ya traía muchos estudios sobre lo que estaba ocurriendo, tanto en América, en el globo, pero también en la situación de las Américas, producto a ese modelo que se estaba aplicando, que era importante. Fuera alguien pragmático para saborear qué es lo que traía, cuál era la propuesta que se venía, y fue lo que pasó, ¿verdad? Guatemala después fue gobernada por lo que siempre, oíme, las instalaciones de frutas bananeras que hay en Guatemala, ajá, son desde el tiempo de Sandino, y más allá, yo creo, porque el general estuvo metido ahí en esas empresas. Y obvio, pues, que los yanquis no iban a dejar ceder a un gobierno reformista que estuviera liderando un gobierno popular. Fíjate que es importante resaltar esa conexión con Cuba. ¿Qué hubiera pasado? Digamos una hipótesis, ¿verdad? No viene al caso, pero si el Che Guevara no hubiese tenido contacto con el compromiso y el programa revolucionario del 26 de julio, pues yo creo que estuviéramos hablando de otra realidad, ¿verdad? Creo que el Che Guevara, si bien es cierto, miró la agenda de la CIA, ¿verdad? Del Pentágono, interviniendo el gobierno legítimo de Arbenz, pero también miró cómo la OEA instrumentalizó la propuesta y la voluntad, tal vez ingenua, ¿verdad? En esa época eran bastante ingenuos nuestros estados, ¿verdad? De querer llevar procesos legítimos por la vía cívica, pero también se vio cómo es que por la diplomacia se instauran agendas golpistas, ¿ya? Y ese fue el primer evento estratégico de la CIA vía diplomática en la OEA, ¿ya? Dándole un golpe de estado a Jacobo Arbenz. Entonces hay varios factores ahí que ya se convierten en factores geopolíticos, realidades concretas, a los cuales los revolucionarios ya con una comprensión, a ver, ¿cómo comprende un revolucionario esa realidad imperialista? Entonces la gran matriz que comienza a formar estos revolucionarios es una filosofía política concreta, y es el marxismo. No podemos decir de que es que Fidel Castro era martiniano, sí, es que era martiniano, pero la teoría política, histórica, materialista y dialéctica la había disertado y construido un intelectual allá por Alemania, ¿verdad? Carlos Marx, y en Inglaterra, y Engels. Pero sucede que toda esta conciencia que era teórica, ¿verdad?, te ayuda a generar un método para ver las contradicciones reales, concretas de los pueblos, cómo el imperialismo comienza a avasallar estas relaciones de poder. Entonces vos tenés circunstancias concretas donde van a participar todos estos compañeros, todos estos elementos, y ahí es donde se circunscribe el Che Guevara al programa revolucionario emancipatorio de Cuba. Entonces, qué importante esa observación que hace Leo, porque nunca nos hemos preguntado por qué
el Che agarró para Cuba, después de haber conocido a Fidel. ¿Por qué no agarró lógicamente en esa gira de él, pasa por Guatemala, conoce esa realidad, y él anda en ese peregrinaje, digámoslo así, o sea, ese recorrido por toda América, y se encuentra con esa causa de Cuba, y cuando ya logra el triunfo en Cuba, se convierte en ministro, llega un momento y dice, aquí ya hice mi papel, ahora creo que hay otra tarea que hacer en otro lugar, o sea, tenemos otras revoluciones que promover en Latinoamérica, en Sudamérica. Entonces es ahí donde se va para Bolivia y logra entender la necesidad de no quedarse conforme, no conformarse. O sea, Cuba, logramos liberar a Cuba, estamos construyendo una revolución, pero no me conformo con que Cuba esté libre. O sea, Latinoamérica es más allá de Cuba, pero con ese compromiso y esa formación de Fidel también, esa influencia. Sí, hombre, es que ahorita que me estaba escuchando a Leo, por ejemplo, el estudio y el análisis para poder presentar una propuesta, pero tiene que traer una base, un elemento filosófico. Fíjate que aquí, en ese mismo tiempo que estamos hablando, a mediados del 50, ya aquí en Esteli están las primeras células de estudio del marxismo, y dados por el doctor Alejandro Dávila Bolaño, ahí donde está, aquí para principalmente los sindicatos de los obreros del calzado. O sea, todo eso tiene, imagínate, pues, alguien habló sobre hacer un estudio sobre esa generación del 50, de esos estudiosos, de lo que pasó entre 1950 y 1960, porque ahí es donde comenzaron a regarse las semillitas a un programa que se presentó aquí como el programa histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional y la proclama que también de comunista, del Partido Comunista Cubano, allá tras el triunfo. También, disculpame, solo un pequeño paréntesis, si bien es cierto, aquí se estudió, hemos tenido algunos ciudadanos asiduos a las reflexiones, sobre todo anticapitalistas, ¿verdad? Hay que decir que en el movimiento del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, el general Sandino tuvo compañeros que eran del Partido Comunista y se declaraban internacionalistas, como Farabundo Martí. Que el general no haya adoptado una doctrina rígida, dogmática, marxista, socialista, comunista, esa es otra cosa, pero no significa que el programa del general Sandino no llevara parte de los principios del comunismo, pues, en aspectos de las relaciones de capital, de las relaciones sociales, de la organización del Estado. Entonces, habían conceptos estratégicos que los para el marxismo, pues no hay que decir que es que era anticomunista el comandante, ¿no? El general Sandino, pues. No, eso creo que carece un poco de seriedad, pues, cuando vos decís eso con firmeza, pues no es cierto. Pues creo que Sandino tenía no solamente una luz teosófica, sino que tenía una luz en su estrategia política más amplia, pues, y por eso es que vos ves el supremo sueño de Bolívar, que es semejante a lo que proponen ya el Partido Comunista de Cuba, pues, que vas a chocar al capitalismo, no es que vas a tocarlo, no, es que hay que desmembrarlo. No, es cierto, loco, el estudio geopolítico te da la autenticidad de la causa de las luchas, y por eso el supremo sueño de Bolívar, que lo viene a sacar el general Sandino. Sí. Pero el punto de partida es esa autenticidad de acuerdo a la naturaleza que está siendo originada, después de lo que hablaba Leo de la Segunda Guerra Mundial. Cada quien a su carácter, pero qué estrategia gobernar el mundo fue la propuesta. Salieron las Naciones Unidas, la OEA, como decimos, para hacer un resumen rápido. Se da el primer golpe, no hizo nada, se hicieron varios golpes, se armó la operación Cóndor, se armó bueno, en fin, se armó algo que los pueblos hicieron resistencia con el nacimiento de las guerrillas latinoamericanas aquí en esta parte del mundo. ¿Qué concluimos con el Che? Bueno, el Che, una consigna, ¿qué rescato? Bueno, rescatar todo. Pero para hacerlo sencillo, cuando él dijo al imperialismo no hay que creerle ni tantito sí, así, nada.
nacen, dirían los mismos yanquis. Ya podemos ver ya a un imperialismo desnudo masacrando a través de sus élites que tienen Medio Oriente, Oriente Próximo. Estamos viendo una barbarie que yo nunca había visto, hermano, así, o sea, lo que está pasando aquí en este planeta. Loco, en vivo, las transmisiones en vivo, te está cayendo la noticia de las mismas personas que están siendo asesinadas. Y la diplomacia, como muy bien dijiste, de raíces a servicio de los dueños de las balas, pues la Shakira pues no hace nada, hermano. Entonces, ese punto, Ernesto, tiene mucho que darnos sobre por qué no creerle ni tantito así el yanqui, ¿verdad? Y que nosotros lo tenemos en nuestro himno, ya, al enemigo de la humanidad. ¿Sí? Solo para cerrar, pues, el Che, fíjate que hay tanto que hablar del comandante Ernesto Che Guevara, pero quiero circunscribirlo a lo que aportó a Nicaragua. ¿Qué aportó el Che Guevara a Nicaragua? Imagínate que nosotros conmemoramos el 23 de julio, la masacre estudiantil en 1959, fíjate, en el Paraninfo. ¿Qué pasó? La consecuencia, esa masacre del 23 de julio es la consecuencia de la protesta de la dirigencia estudiantil, ¿verdad? Para ver si el gobierno o alguien se pronunciaba, si Carlos Fonseca estaba vivo, si eran señales de vida. ¿Cómo llegó Carlos Fonseca al Chaparral? Imagínate, estoy tirándolo en retrospectiva, ¿verdad? Del 23 de julio, ¿qué tiene que ver eso con el Che Guevara? Pues el Che Guevara era el encargado político, ¿verdad?, de la invasión a Nicaragua por el Chaparral. La acción del Chaparral la diseñó y la definió Ernesto Che Guevara. El problema fue que ahí participó Harold Martínez Sáenz, ¿verdad?, que era hermano del hermano mayor Martínez Sáenz, que era de la Legión del Caribe, uno de los jefes militares que ayudó a la revolución de 1948 en Costa Rica. Nosotros fuimos los que liberamos a Costa Rica siempre, imagínate, pues, y lo seguimos emancipando a los ticos, pues, y no es parodia. Fíjense que el Chaparral, cuando se dio la acción de Chaparral, con Carlos Fonseca Amador andaban varios compañeros, varios hermanos nicaragüenses, ¿verdad?, que cayeron en la frontera. ¿Por qué? Por una mala gestión en el terreno. El error podría haber sido, se le puede achacar al comandante Che Guevara, ¿verdad?, pero también se confió en un sargento, creo yo, que era el Somoza, y eso jodidos tenían una mala disciplina en el terreno, ¿verdad?, más en lugares inhóspitos, y cayeron la mayoría. Entonces, solo para ahí vamos, espero que tengamos un poco más de tiempo en otro momento para seguir hablando del Che Guevara. Payo hablaba de que Bolivia, espérate, si salta del Congo, decía, andaba en una misión y andaba de jefe militar en el Congo, África, para liberar a nuestros hermanos africanos de la esclavitud que la tenían sometidos los europeos y norteamericanos, ¿verdad?, en todas las minas, y de ahí salta a Bolivia, pero a Bolivia queriendo llegar a Argentina, queriendo llegar a Perú, queriendo llegar a Chile. Es decir, el internacionalismo, el concepto del militante internacionalista, del revolucionario internacionalista, es porque evidentemente existen suficientes evidencias y mucha teoría sobre cómo gestionaba estas acciones tácticas guerrilleras de conspiración el comandante Ernesto Che Guevara. Pues, y para mí siempre va a seguir siendo un honor. No quiero dejar de decir que nos marcó, Pilo, al movimiento estudiantil en los 90. Yo repasaba casi todos los días el diario del Che en Bolivia y el diario de los Barbudos. Yo los tenía, pues, ahí se los regalé a varios compañeros que hemos estado, que estábamos en estudio hace algunas décadas, Pilo, pero era una de las grandes luces que nos guiaba en acción en el movimiento estudiantil. Correcto, es cierto, uno de los monumentos más grandes, bueno, sí. El monumento más grande que se le ha realizado, hecho al comandante Guevara, fue la Revolución Popular Sandinista, sí, el 19 de julio. Y en físico el que teníamos en el Ciprés, ¿verdad? Cierto, en el Ciprés monumento del Che, que allí donde se comenzaban a hacer aquella defensa
férrea a los estudiantes 6%, sí, para respetar el artículo 124-25 de la Constitución de la 125 de aquí en Nicaragua. Bueno. Tengo saludos, brother, ahí. No. Préstame la guitarra. Solo quiero mencionar aquí al compañero Juan Carlos Blandón, a Angelita Herrera, profe Ángela, estaba esperando ahí su conexión ahí. Saludos, dice Mateo Jara, Antonio Motombito, Antonio Chun, gracias. Un chavalo que debes conocer vos, Porfirio, se llama Díaz Trivinio Barreda. Sí, hombre, mi hijo, claro. Violeta Anfalia Blandón Uda, saludos compita, saludos Violeta. Y Marlon Elí Velázquez Dávila, que yo creo que ese brother trabaja con Pilo. Es correcto, bueno, vamos a hacer una mención. Bueno, entrelazando ya, regresemos a uno de, ¿cómo podemos decir? Una de las luchas de mayor cantidad de años que hemos llevado, ¿verdad? Que es la lucha de resistencia negra, nativa, originaria y popular, pues. Ahorita que ya estaba viendo, fíjate qué rico vivir en Nicaragua, donde logramos emancipar, donde logramos triunfar, pues, para hacer un muro y una barricada contra ya el neoliberalismo y que toda la cultura que ha venido a atacar a nuestros pueblos mesoamericanos, latinoamericanos. Qué bonita virtud de estar aquí en Nicaragua, loco, porque en otros países la cosa es fea. Fíjate que buscando en estudios, buscando entre libros, quién fue uno de los primeros que tuvo que sacar la imagen de un originario, de un héroe originario, que lo puso a la palestra del estudio latinoamericano, y buscando bien, no sé si me equivoco bien, en el Libro Azul encontramos la primera historia que narra sobre la vida de un originario, principalmente un chileno, mapuche, de Caupolicán. Yo discutía con unos hermanos cubanos porque José Martí sacó una revista para niños que narrara biografías de héroes originarios. Pero yo le decía, no, es cierto, porque de eso se trata de modernismo, pues, eran precursores. Pero los pioneros, el pionero que lo sacó en su libro Cumbre, ya hablar de Caupolicán, de un toque, de hablar de su hazaña, de su vida, en un poema fue Rubén Darío, fue un nicaragüense. Entonces, para sacar el punto de partida, para ir a conocer y resaltar la imagen. Sí, este tema, fíjate, del 12 de octubre de 1492, se puede abordar desde todita las ciencias sociales, el tema de la invasión desde el Mediterráneo a nuestros pueblos originarios del Caribe y de la Via Yala o el Anahuac. O sea, yo quiero hablar, ¿quién éramos nosotros aquí en Nicaragua? Pues cómo nos llamaban, cómo nos denominaban, quiénes éramos, ¿verdad? Éramos el centro. No es fortuito que nuestra denominación geográfica sea Centroamérica. Es decir, el centro de América, ¿verdad?, es donde convergen pueblos. Y el Anahuac, eso significa el centro del paraíso en náhuatl. Entonces, ¿quiénes estábamos aquí? A ver, nosotros tenemos referencia que los pueblos, antes de la llegada de estos bárbaros, ¿verdad?, barbudos, ¿verdad?, sifilosos, etcétera. Aquí habían chorotegas, descendientes de los olmecas, de los toltecas, nahuales, nagarandanos, chipchás. Aquí estamos los misquitos, los mayagnas, los ulúas, los creoles. Bueno, los creoles no existían, discúlpenme, ¿verdad? Estamos hablando antes de esto, eso es posterior. Estaban los mayas. Nosotros teníamos una realidad muy mezclada en ese contexto, ¿verdad?, con la realidad del Imperio Azteca, ¿verdad? Pero también aquí convergían los pueblos del sur. Entonces, ¿qué sucede en ese, diría eufemísticamente Samuel Huntington, el encuentro de las culturas? En ese encuentro, diría ese salvaje, ¿ah? Dice que fue un encuentro. Bueno, imagínate que la iglesia nos llegó a imponer
la intersubjetividad de que fue un descubrimiento, pues. O sea, la categoría del descubrimiento de América del 12 de octubre de 1992 y el Día de la Raza es una imposición intersubjetiva en el imaginario, tanto individual como colectivo, de los conquistados, hermano. Y entonces vos tenés que ver la invasión, la conquista, el genocidio, el etnocidio como algo positivo porque viene de los blancos, europeos, cristianos, pero hay muchas cosas, pero ahora quiero ver ese encuentro, diría Samuel, voy a agarrarle la categoría del encuentro a Samuel Huntington, pues el choque de civilizaciones se llama la obra de este salvaje, se la recomiendo, no la lean de manera lineal porque cuidado caen en la trampa. Entonces, dale, ¿quién viene de allá? Viene de allá, ¿verdad? Un italiano, un genovés, ¿verdad? Cristóforo Colombo o Cristóbal Colón, como quieran que le llamen, ¿verdad? Viene allá patrocinado, tiene una inversión, ¿verdad? Una inversión imperialista para crear un nuevo mercado, unas nuevas relaciones de mercado, un control del poder económico, ¿verdad? Viene con una misión establecida, ¿ok? Trae una estructura jurídica, una estructura religiosa, ¿verdad? Una lógica de poder, una lógica de relaciones sociales, que cuando viene y encuentra a relaciones sociales en tribus, que éramos nosotros teníamos tribus, nosotros no conocíamos la organización política de Estado, que era la que ellos tenían. Pero espérate, está viniendo en nombre de los españoles. ¿Quiénes eran los españoles? Los ibéricos, Aragón y Castilla, estaba venciendo a los musulmanes, los está expulsando, y en 1400, el mismo año, los está expulsando de Córdoba y de Granada. ¿Qué quiere decir? Que lo que ellos conocen, los mismos españoles, es de invasiones. El concepto de relaciones de poder, sociales, religiosas, son genocidas, son de dominación. Entonces, nunca iba a venir por una vía de encuentro, como dicen unos intelectuales occidentales, ¿verdad? Lavados con muchos dólares, obviamente, ¿verdad? Que lo que pasó ahí fue una invasión y un etnocidio. Nunca lo van a decir, nunca. Y eso significa negar absolutamente a lo que existía en toda nuestra cultura. Entonces, llegaron a México, ¿verdad? Con los aztecas, a negar, a invadir, a conquistar. Llegan a Perú con los incas, Pizarro, a negar, a invadir. Vino Pedro Arias Dávila desde Panamá para acá, ¿verdad? ¿Qué trajo? Desde Colombia, pues, digamos. ¿Qué trajo ese salvaje? Amor. Entonces, y estamos hablando que aquí es un poco tardía la relación por el Realejo en Nicaragua con nosotros, entran por el Realejo, ¿verdad? Hernández de Córdoba, pero antes había entrado por Rivas a pie Gil González, que se encuentra en Nicaragua. Y por este otro lado se encuentran a Diriangén, es decir, aquí estábamos organizados políticamente. Aquí teníamos una organización cultural, religiosa, económica, productiva. Pero la misión era inventarlo, invadir, abolirlo e inventarlo. Sí, el exterminio. Sí. Yo siempre decía, ¿por qué nosotros hablamos de la historia y la prehistoria? O sea, la prehistoria era la nuestra. Y estos salvajes la eliminaron de raíz. Ya la quemaron y le daban, porque es otra cosa, es cierto. Y este punto sobre este tema. ¿Quién tiene la verdad de una realidad? Y hasta ellos se robaron el hecho, en nuestro imaginario, como dicen, de decir que tienen la verdad. Ahorita está el presidente Maduro, ya en una diplomacia de ataque, porque él está pidiendo, igual que los presidentes de México, pues, de que quiten eso de celebrar, porque ellos hablan de celebración. El Estado reinado de allá habla, celebramos pues el encuentro, celebramos ya la conquista. El Día de la Raza. Esa palabra, el Día de la Raza.
Y aquí lacayos de medios de comunicación, así te lo ven, y vas a ver Telemundo, a ver todo eso, lo que se hablan de latino, de nuestra lengua. Según el sistema de educación privado, porque Nicaragua tiene ambos modelos, ¿verdad? El privado y el público. Ellos establecen y hacen que nuestros niños, que nuestros jóvenes adolescentes hagan actividades en nombre de la raza y del descubrimiento de América. Es decir, ¿qué significa eso? Ahora vayámonos adelante, pues que pasaron 500 años, que nosotros llegamos a una revolución, hemos tenido varias revoluciones, pues, pero tenemos la más relevante, que es la del 79, tenemos una revolución de 1856, tenemos una muy importante, que es la de 1893 con Zelaya, que nos trajo una lógica civil de la propiedad privada, pues el Estado burgués no es demeritoria, ¿verdad? Era importante en ese contexto porque estaba aboliendo el Estado conservador oligárquico, ¿verdad? Entonces la transición era válida, ¿no? Pero tenemos la revolución del 79. Es decir, después del golpe de Estado de 1909 a Zelaya, cualquier intento de querer crear conciencia de ciudadano libre, de relaciones igualitarias, ¿verdad? En las relaciones de poder, políticas, productivas, económicas, salariales, ¿verdad? Iba a ser nula, porque vinieron los gringos, ya saben que nos trajeron, pues, por eso viene, vos estabas hablando al inicio del general Benjamín Celedón, pues la gran gesta de general Benjamín Celedón se circunscribe en eso, en querer rescatar primero la soberanía, ¿verdad? Y después evitar el colonialismo absoluto del imperio norteamericano, que era lo que se venía, pues, a inicios del siglo XX. Pero tenemos la revolución del 79. ¿Cuáles eran los datos de educación en 1979 antes de la revolución con Somoza? ¿Qué era? Hoy, cualquiera que lo lea diría horrorosa. Ajá. ¿Cuáles eran los decir datos? Es decir, que más del 50% de la población no sabía leer y escribir, ya para hoy espanta. 6 de cada 10 nicaragüenses ¿Sí? no sabían leer ni escribir. En 1979. O sea, ayer. ¿Qué significa eso? Que desde el encuentro, dirían estos intelectuales, desde la invasión ibérica, imperialista, capitalista, ¿verdad? Aquí lo que vinieron a imponer es un sistema de relaciones basado en la esclavitud y la ignorancia. Y la ignominia, diría nuestro próceres revolucionarios. Pues, Sandino hablaba muy bien, el término de la ignominia, él lo definía muy bien, que era el avasallaje completo del campesino y del trabajador, y después Carlos Fonseca lo teorizó bastante. La ignominia significa eso, que vos vivís bajo las relaciones absolutas de vasallaje, esclavas y de la ignorancia. Y además, la relación económica tuya de trabajo era no pagada, era de agradecimiento. Con el señor feudal, ¿verdad? O tu patrón, pues. Es más, te la daba, era una relación de servidumbre, pero no te daban tierra como ellos se daban en Europa. Correcto. ¿Ya viste? Entonces, ¿qué significa que en el 79, 6 de cada 10 nicas, 0 formación, ¿verdad? De allá para acá tenemos 45 años. ¿Y qué significa? Que el Estado de Nicaragua, en esta segunda etapa, tenemos muchos procesos todavía pendientes. Porque no es posible que 45 años, sí, culturales, o sea, intersubjetivas, ¿ya? No es posible que vos puedas permitir como Estado que te estén formando con categorías del capitalismo, ¿ya? Es decir, que vos le estás diciendo que todo lo que pasó allá está bien, que no hay que criticarlo, que hay que dejarlo así, que sigamos, borrón y cuenta nueva. Los revolucionarios no somos borrón y cuenta nueva, nosotros los revolucionarios somos dialécticos. De esas contradicciones tenemos que sacar la mejor síntesis humana, la mejor tesis de la realidad humana, cultural, económica, política. Esos somos los revolucionarios. Vos no es que vas a ir en contra, no, es que hay que transformar, decía el Che. ¿Ah? ¿De qué sirve estar en una revolución y no cambiar nada? O no cambiar lo que se tiene que cambiar. ¿Ah? Sí, así como dijo Fidel, en su concepto de revolución.
es cambiar lo que debe ser cambiado. ¿Te das cuenta? Porque es que ese punto es válido, loco. En 45 años no podés, un pueblo de cuántos, de 5 siglos, que te pusieron la bota, que te dejaron una doctrina bien chiva, te lo digo, bien chiva, de masacrar nuestros dioses. Imagínate, vos le preguntas a alguien, quién es Tamagostá y Cipaltonal. No te esperé que le estaba hablando de dioses chinos, ¿no? Y eran nuestros dioses, pero sí que... No, es que con lo que dice Leo es cierto, o sea, la transformación en la mente no es solamente la bandera, o sea, nosotros estamos en esa lucha, pero es una cuestión, digamos, cultural, ¿no? Que está en nuestro inconsciente colectivo, como decía Aldo Díaz, con el tema de hasta los miedos que tenemos, hasta el terror, no solamente a nuestras leyendas, sino el terror también a ser criticado por no ser como ellos. O sea, ¿cuántos problemas psicológicos tienen los adolescentes porque quieren parecerse a otras culturas? Sí, ¿Cuántos suicidios, cuántas tramadores se van a tirar a los chavalos porque están aprendiendo que los estándares de vida tienen que ser como las narconovelas o como los gringos, como los europeos? Entonces esa es la batalla que están hablando ustedes, pues, en relación a los 500 años más de 500 años de resistencia. La resistencia no es ya a pies de balazo, sino también es en la mente. Correcto. Fíjate que yo tenía unas discusiones sobre, porque antes para divulgar era a través de letras. Estoy hablando a mediados del siglo XX, ya, para 1950. Yo sigo con las letras. Sí. Sí. A veces, pues, quiero escribir algo. Digo yo que escribo más o menos. Sí, pero ahorita la realidad virtual no. Imagínate clase de lucha porque tienen ellos que te tiraron a la realidad virtual. Pero, por ejemplo, Leonel Rugama, viendo los debates que tenía, para no decir los ataques que le hacía al jefe de la Real Academia de la Lengua Española, que era Pablo Antonio Cuadra, ¿ya? Que era el que te decía, sí, escribime en base a estos patrones de la realeza, ¿ya? Y ahí pues provoca y saca el vanguardismo, nace el vanguardismo. Yo tengo muchas cosas que hablar del vanguardismo ahí que tengo medio camuflado. Pero cuando saca, una de las cosas que más le dolió al conservatismo de aquí fue el poema el libro de la historia del Che. Ya, una referencia a la Biblia, prácticamente. No, por eso, de decir quiénes eran los nuestros. Sí, ese es igual como la profana estrategia de los católicos, obispos, sacerdotes que propusieron la teología de la revolución, como con Camilo Torres, pues. O sea, cuando vas a hablar de Camilo Torres, puedes hablar de Gaspar García Laviana, hablar de Brockman, de Miguel de Escoto Brockman. Es decir, había una propuesta entre ellos mismos. Es más, eso no viene ahí, pues. Estás hablando, andate al siglo XIX. Los primeros grandes tratadistas de un pacto social, socialista, oí lo que te voy a decir, son los sacerdotes obispos de Europa. León XXIII habló, y Campanella, y hay varios tratadistas que hablan siguiendo la línea, imagínate, de la desigualdad del hombre de Jean-Jacques Rousseau. Entonces ellos hacen una propuesta que los estados ya no tienen que tener ese tipo de relaciones, pues, que tienen que ser más igualitarias. Estás hablando de un obispo. Imagínate que ellos lo hacían en Europa, pero es que el problema es que no lo puedes hacer aquí en las colonias, y aquí lo hizo Camilo Torres. Entonces aquí sí hay que terminarte. Sí, no, ellos no te van a aceptar cualquier cosa bajo esa lógica, como ellos creen que nos siguen viendo, pues, como colonia. Y ahí está lo que te digo, ahí está Maduro, que dice que le quite eso, ya de decir el día de la celebración, cuando realmente aquí fue totalmente lo contrario a lo que se escribió con sangre de nuestro pueblo. No sé, Payito, ¿cómo estamos en el...? Sí, dame, pues, no sé si quieres poner música. No. Vamos espeso, pues, todo el programa. Entonces, mira,
Hay algo, como yo les decía sobre este tema, es importante determinar cómo fue que se fue desarrollando esa invasión, esa conquista, ¿verdad? Entonces quedamos claro que lo que hubo aquí es una invasión, ¿verdad? La invasión, ¿verdad? De estos ibéricos judeocristianos traían una propuesta, un modelo, ¿verdad? Y era la de crear un nuevo sistema de mercado, un nuevo mercado global, ¿verdad? Mundial, porque efectivamente lo que concibieron los reyes españoles es que ellos eran ahora el más grande imperio, porque habían derrotado a los musulmanes en su tierra. Esos musulmanes habían derrotado a Gengis Khan. Ya. Entonces, imagínate la concepción de ellos, por eso querían ir a la China, a la ruta de la seda, ¿ya? ¿Te das cuenta? Porque ellos consideraban que ya nadie los podía detener, tenían toda la técnica militar necesaria, ¿verdad? Porque habían derrotado a los meros, pues, ¿verdad? En ese entonces. Entonces, ¿qué es lo que traen? ¿Cómo nos inventan? Nos inventan ellos. Nos imponen un sistema de control económico. ¿Cómo controlan? Con una relación de trabajo no pagada. Pero la relación de trabajo al indio, escuchá la palabra que voy a decir, al indio, que éramos los que vivíamos, los que habitábamos aquí, originarios, ¿va? Era no pagada y era hasta la muerte. Eso fue, si bien es cierto la conexión biológica, pues si vos querés, pues, ¿verdad? Que cuando vos, los patógenos que traen de otros climas, etcétera, esas mezclas, ¿verdad? Bioquímicas son una bomba, ¿verdad? Es cierto que hubieron pandemias, pues, está de más decir cuántas pandemias han tenido los europeos, ¿verdad? Han tenido muchas, han casi extinguido su propia especie, ¿verdad? Sus propios pueblos, pero la verdadera relación, o sea, de intercambio que hubo, que eliminó a la mayoría de los pueblos, fue la relación de trabajo esclavo. Salarial no pagada. Imagínate, lo que te quiero decir es el siguiente, que ¿por qué era una relación de trabajo? Porque parcialmente los dejaban relacionarse, ¿verdad? Reproducirse. Pero no podían hacer lo que ellos querían. Tenían que estar ahí para este señor encomendero que venía de allá. Para estos españoles. Lo otro, hubo un control intersubjetivo del imaginario propio. ¿Qué significa eso? Que no podían hablar en su idioma, que no podían hacer sus prácticas ni rituales religiosos. Hubo un control de simbolismo, eran prohibidos enseñarle a los niños, a los descendientes, quién era el Quetzalcóatl, por solo mencionarte algo, pues, era prohibido. Ahora tenías que obligatoriamente conocer el idioma de tu amo y la religión, los símbolos de las religiones de ellos. Decía Payo, ahora yo quiero ser como los actores de Hollywood, porque el sistema mundo te controla tus emociones y tus pensamientos. Entonces el control que nos impone, por eso los grandes filósofos de la modernidad, de la colonialidad y de la transmodernidad, tal vez me da un espacito para hablar de esa categoría, te determinan que el sistema más grande que ha existido en el mundo es el capitalista. ¿Por qué? Porque se origina ahí. Y ese sistema, todos los estados europeos, cristianos, judeocristianos, lo adoptaron. Francia, Inglaterra, Portugal, no eran los mismos,
No eran todos eran imperios, todos tenían reyes, ¿te das cuenta? Todos, Dinamarca, todos ellos, ¿no? Pero ellos sabían que ese modelo iba a ser exitoso y lo replicaron de manera homogénea e idéntica y les dio resultados. Por eso ellos identifican que es ahí que nace, con esas características, el capitalismo. Vos me estabas diciendo la vez pasada que sería importante tocar ese porque mucho se habla del capitalismo. ¿Dónde viene el capitalismo? El capitalismo, que el celular aquí, que el celular... Espérate. Si el capitalismo es una categoría histórica, no es una categoría económica, y es una categoría geopolítica. ¿Me entiendes? Entonces, muchos compañeros desconocen algunos criterios que son necesarios para identificar el comportamiento, la conducta del ciudadano del siglo XXI. Decían en Un grano del maíz, Fidel y Tomás Borges. ¿Cómo tiene que ser el ciudadano libre del siglo XXI? Se le preguntaba a Tomás, a Fidel. ¿Cómo tiene que ser? Ya. Y me parece que hay mucho que aportar. Desde ahí, imagínate. Estamos hablando que a partir de ahí vos podés venir generando una crítica y una formación importante para que nos encontremos hoy. Porque hay mucho vacío en la formación histórica nuestra y cultural e intercultural. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista nos controló, nos formó de esa manera, es decir, nos formó como autómatas, hermano. Sí, correcto. Fíjate que hay unas preguntas que a veces a los compas hay que hablarles con preguntas para que su propio cerebro busque respuestas. Yo les he preguntado a unos muchachos, ¿por qué en Granada no hay leyenda? Búsquenme una, tráigame una leyenda de Granada. Y si les digo, tráigame 20 leyendas de León, me traen 40. ¿Ya? Porque allá, sí, allá en León, sí, porque en Granada no. Todo tiene una lógica pedagógica. ¿Por qué el malo es el cadejo negro? ¿Y por qué el blanco es el que te viene a salvar? Es que el dualismo fue uno de los métodos. No, sí, y es cierto, la carreta Nahua, es lo que él hablaba, el exterminio provocó esa relación capitalista de la condición del originario de hacer de trabajar hasta la muerte. Ahí viene la carreta Nahua cargando a esa víctima de esa situación que hubieron en nuestra América. Fíjate Chingo. Que tiene que haber una segunda edición de esta plática. Son las 7:07 aquí en Navi Radio. Saludos para Elvis, si está escuchando por ahí, no nos diga, córtale mi chavo. Saludos a Iván Uriel Argueta Toledo. Saludos, mi estimado. Saludos a Carlos Alexis Molina Rubama. Saludos, camaradas. Suanu Hernández. Saludos, dice Fernando Armador. Conectados, hermanos. Tupac Centenos Sosa. Saludos, camaradas, abrazos revolucionarios cachorros. Marvin Villalta, saludos, hermanos, qué genial, dice. Así cerramos esta primera edición de esta plática, porque viene otra. Vamos a ver cuándo. No, si no, lo tenemos cerca, el compadre. Agradecido, pues, Leo, por esta venidita aquí a Pilo. Igual, hermano, pues. Gracias a Dios no nos agarró la lluvia, loco. Ayer estuvo lloviendo bastante, hoy estamos relajados el clima aquí. En Jinotega debe estar helado, hermano. Está helado, ¿verdad? Eso debe estar helado. Vamos para Jinotega el domingo al Pomarito nosotros. Inicia el Pomarito. Allá vamos a ir a transmitir el juego a las 10 de la mañana, allá en el estadio de Jinotega. Entonces, agradeciéndole, pues, muchachos y muchachas conectados en la página 3 veces Heroica y en la B-Radio 101.7 FM, aquí con ustedes, Pilo Porfirio Triminio, Leonardo González Estrada, el mero Motombito, ya te quemé, hermano, porque vos te pusiste otro nombre ahí en Facebook, bro. Y aquí, Payo Raude. Nos vemos entonces en el próximo. ¿Qué pasó? Dime. Hasta la victoria siempre. Aquí me quedo, por B-Radio 101.7 FM.